Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, martes de la quinta semana de Cuaresma, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo desde 63b hasta 71. En aquel tiempo, el Señor Jesús dijo a sus discípulos: las palabras que les he dicho son espíritu y vida, pero hay algunos entre ustedes que se niegan a creer. Jesús sabía desde el principio quién no creían y quién lo iban a entregar. Y añadió: por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Desde ese momento muchos de sus discípulos lo abandonaron y no andaban más con él. Entonces Jesús preguntó a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y reconocido que tú eres el Santo de Dios. Jesús les contestó: ¿acaso no fui yo mismo el que los elegí a ustedes, los 12? Sin embargo, uno de ustedes es un demonio. Jesús se refería a uno de los 12, a Judá, hijo de Simón Iscariote, que lo iba a entregar. Palabra del Señor. Cuando ya faltan siempre menos días a celebrar la Semana Santa, que en el rito ambrosiano llamamos la Semana Auténtica, ya se cierne en el aire esta idea, este sentido, este sentir de la traición. Y Jesús trata de antemano de explicar a lo suyo, no solamente como ya hemos visto en estos días por 3 veces, que será traicionado, sino también de explicar las razones más profundas de esta traición. Y Jesús la explica poniendo en claro que ir atrás de él, ir con él, no es automáticamente la forma más sincera, correcta, verdadera de ser discípulo suyo. ¿Por qué? Porque se puede ir atrás de Jesús por otros intereses. En este caso, Jesús pone en claro que las palabras que él ha pronunciado a lo suyo son palabras que tienen el espíritu y la verdad. Son palabras que solamente el Espíritu Santo nos permite entender en el profundo. Y sobre todo, solamente el Espíritu Santo nos puede revelarnos, ayudarnos a entender la verdad, que en el lenguaje de Juan significa el plan de salvación concreto que Dios tiene sobre la humanidad, que conllevan estas palabras. En definitiva, Jesús dice que solamente quien se lo concede el Padre puede ser realmente discípulo suyo. Es una fórmula que podría incluso sonar un poquito rara. Tenemos que poner mucha atención. Con esto Jesús no quiere decir que el Padre hace una discriminación. A algunos sí se lo permite ser discípulo de Jesús y a otros no, como si le rechazara. Es una fórmula que quiere decir que solamente quien acepta la palabra del Padre, una palabra que Dios ya había empezado a revelar desde el Antiguo Testamento por boca de los profetas, por boca de Moisés, y se cumple definitivamente en Jesús. Solamente quien reconoce que la palabra de Jesús no es palabra suya, sino palabra que viene por parte del Padre. Y por eso hay que entenderla según la lógica del Padre, la voluntad del Padre, la mentalidad, el criterio
del Padre, que es precisamente la lógica del reino de Dios que Jesús ha venido a anunciar, entonces solamente quien se deja atraer por el Padre, instruir por el Padre, puede ser auténtico discípulo del Señor Jesús. Diferentemente, uno podría ir con Jesús, pero incluso autoequivocándose. Por ejemplo, el caso de Judá. ¿Por qué Judá había ido con Jesús? ¿Y por qué a un rato lo traicionó? Judá era un iscariote. Los iscariotes eran un grupo de subversivo, de alguna manera descendientes de los antiguos macabeos. No eran gente mala, no eran ladrones, no eran delincuentes. Eran partisanos, eran gente que quería sinceramente liberar la tierra de Israel de la dominación romana para poder vivir según las tradiciones de los padres. El problema es que lo hacían de manera violenta, una lógica que evidentemente no era la lógica de Dios. Y Judas había seguido a Jesús porque evidentemente se había ilusionado escuchando hablar a Jesús del reino de Dios, que Jesús hubiera venido precisamente para instaurar con la fuerza, con el dominio, el reino de Dios. Así que Judá había seguido a Jesús, pero realmente en la persona de Jesús, sin darse cuenta, estaba siguiendo sus propios intereses, su propia ilusión, sus propias expectativas y no la lógica del reino. Cuando Jesús dice de manera muy clara todo esto, muchos de aquellos que también iban atrás de Jesús, que se habían hecho discípulos suyos, pero por otros intereses, dándose cuenta que Jesús no está dispuesto a hacer ninguna forma de descuento sobre el Evangelio, dándose cuenta, yo diría de antemano con respecto a Judá. Judá al final traicionará al Señor Jesús porque se sentirá traicionado por él, sin darse cuenta que no será Jesús a traicionarlo, sino habrá sido él a malinterpretar desde el comienzo el discurso de Jesús. En cambio, otros discípulos que se dieron cuenta de antemano, simplemente, y yo diría de una manera más sincera, se fueron, lo dejaron. Y si vamos a leer un pedacito antes, un poquito antes, estamos hablando de un 5.000 personas. Es decir, que Jesús en unos pocos días perdió 5.000 personas. Todos aquellos que iban atrás de él porque habían comido, porque había multiplicado los panes y los pescados. Ahora dándose cuenta que Jesús no ha venido simplemente para hacer contenta a la gente en sus intereses inmediatos, sino que ha venido para realizar el plan de Dios, que pero se realiza de forma totalmente diferente a la esperada. Según la lógica de Dios, esta gente se va. Y cuando Jesús sufre un fracaso, entre comillas, tan grande, tan clamoroso, y se queda solamente con los 12, en vez que tratar o de correr atrás a los que se han ido, como haría cualquier publicitario, cualquier político, cualquier vendedor, para convencerlos a regresar, o tratando al contrario de tener en toda manera a los pocos 12 que se han quedado, Jesús a ellos también, casi en forma de desafío, le pregunta: ¿acaso ustedes también quieren irse? Como decir, yo no puedo hacer nada, no puedo cambiar el Evangelio, el mensaje que el Padre me envió a anunciar solamente para tenerle. Yo no puedo hacerle ningún descuento. Y Pedro toma la palabra en nombre del grupo, diciendo una frase que también hay que entenderla en el sentido auténtico: Señor,
¿a quién iremos? No quiere decir nos quedamos contigo porque no tenemos otro remedio, sino la razón, porque tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y reconocido que tú eres el Santo de Dios. Pedro, a pesar que él mismo en el momento tremendo de la cruz habrá ya renegado por 3 veces Jesús, por su debilez, pero por lo menos a nivel de voluntad, a nivel de corazón, a nivel de su espíritu, reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios, es el auténtico Mesías, el único que tiene palabra de vida auténtica, responde: no, nosotros quedamos contigo. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y pidiendo al Espíritu Santo que lleve al fondo de nuestros corazones las palabras del Señor Jesús, para nosotros también como Pedro, reconocerlo el único auténtico Hijo de Dios que tiene palabra de vida eterna, y por eso para tomar nosotros también nuestra personal y comunitaria decisión de quedarnos con el Señor Jesús, seguimos viviendo en paz.